Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que todo creyente debe de conocer. Y este tema es la santificación. Y es que la santidad o santificación no es una opción para el creyente, es una obligación y una necesidad. Nuestro Padre Celestial lo demanda. Sed santos porque yo soy santo, tal como usted lo puede corroborar en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16. La santificación es el acto por medio de la cual algo es apartado, es consagrado para Dios. Por lo cual, esto que ha sido apartado viene a ser santo. En este sentido, las cosas y las personas pueden ser santas. En el Antiguo Testamento podemos ver de que santificación se le aplicaba a los lugares, se le aplicaba a los días, a las personas, a los utensilios, etc. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento vemos que este término es aplicable solamente a las personas. El creyente, al ser santificado, es apartado para Dios. Y cuando la Biblia habla de santificación, deja ver tres aspectos de la santificación. Y es aquí donde vamos a meditar los tres aspectos de la santificación. El primero de ellos, la santificación posicional. Esta santificación es el lugar de privilegio que el creyente ocupa al lado de Dios por medio de Cristo Jesús. En el momento que el creyente llega a los pies de Cristo, Dios le da la posición de hijo suyo, lo aparta de la condenación y lo traslada a salvación, lo aparta del dominio del pecado y lo trae al dominio del Espíritu de Dios. Entonces, la santificación posicional no depende de lo que nosotros hagamos, depende totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Y mire lo que dice esta carta. Hebreos 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Mira ahora el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora lea el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces podemos observar de que la santificación posicional no depende del creyente, depende totalmente del Señor. En el momento que la persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, es puesto en posición de hijo de Dios, es apartado para Dios. La santificación posicional es permanente, nadie se la puede quitar. La razón es porque ha sido hecha por medio de Jesucristo y del Espíritu de Dios. Vaya conmigo, 1 de Corintios capítulo 6. 1 de Corintios capítulo 6 y veamos lo que dice del versículo 9 al 11. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Santificación posicional es la posición que Dios le da a aquel que ha creído en Cristo Jesús como hijo suyo por medio de Jesucristo y su Santo Espíritu. Es por esta razón que la santificación posicional es permanente. Pasemos al segundo aspecto de la santificación. Santificación progresiva. Si la santificación posicional se alcanza por el decreto de Dios, la progresiva viene a ser la forma de vida de la persona que ha sido apartada, que ha sido posicionada como hijo de Dios. Ahora, su forma de vida tiene que ser de acuerdo a la posición que Dios le ha dado. En pocas palabras, podemos ver de que la santificación progresiva es el crecimiento espiritual del creyente, que en el momento de que pasó a ser hijo de Dios, apartado para Dios, empieza a vivir una vida de acuerdo a lo que ha sido apartado. Veamos acá. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Mire ahí el versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces vemos acá de que la santificación progresiva es ese estilo de vida que todo creyente debe de tener como hijo de Dios, apartándose cada vez y apartándose de todo ese pecado que lo separa de la comunión con su Padre. Veamos. Mientras que la santificación posicional no puede ser perdida o percibida por el hombre, la santificación posicional no puede ser percibida por el hombre. Dios hace esa acción de apartarlo y ponerlo en posición de hijo suyo. Eso no puede ser percibido. Pero la santificación progresiva sí es percibida de cómo el creyente vive su vida, cómo va apartándose cada vez más de todo aquello que lo impulsa a hacer lo que no le agrada a Dios. Es por esa razón que el Señor lo aparta y le da la posición de hijo suyo y demanda: sed santo porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 nos encontramos con esta cita donde el Señor exige que como hijos suyos vivamos una vida de santidad, una vida apartada para Él. Entonces, la santificación de la vida diaria se llama progresiva porque puede y debe mejorar. Mire segunda de los Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Dice de la siguiente manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Por lo demás, hermanos,
os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, de una manera progresiva. Vemos que la santificación progresiva es la vida que tenemos que llevar apartándonos de todo aquello que nos aleja de la comunión con Dios. Y la palabra nos manda que lo hagamos. Ahora bien, el Señor manda sed santos porque yo soy santo, pero también nos provee la ayuda para que podamos cumplir con ese mandato. La palabra del Señor. Mire Salmo 119, 9. Salmo 119, 9. Veamos qué nos dice este salmo. Salmo 119, 9. Mire esta pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Veamos otra cita. El Evangelio según San Juan, capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y mire el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es por medio de la palabra que nosotros podemos ir santificándonos de manera progresiva. Veamos esta otra cita, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y es que la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a vivir una vida de santidad como Dios manda. Pero también tenemos el Espíritu Santo. Mire la carta a los Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice de la siguiente manera: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son los agentes que Dios nos da para que podamos vivir una vida de santidad, de tal manera así cumplir el mandato que Él nos da. Sed santos porque yo soy santo. Pasemos al tercer aspecto de la santificación, y es la santificación perfecta o final. Es el acto mediante el cual Dios eliminará definitivamente toda imperfección de nuestra vida. En esta santificación final, el Señor nos apartará de la presencia misma del pecado. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando el Señor venga por su iglesia. Pero también a este se le conoce como glorificación, a esta santificación final, donde el Señor nos apartará definitivamente de la presencia del pecado. A esto se le conoce como la glorificación. Veamos acá esta cita. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Mire lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Veamos esta otra cita, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una cita más. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La santificación final es cuando el Señor, cuando venga por su iglesia, nos va a separar de la presencia del pecado. Nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a ser semejantes a Él. Entonces, cuando nosotros hablamos de santificación, y si a usted le preguntan, ¿usted es santo? Si usted ha creído en Cristo Jesús como Salvador de su vida y Señor, usted puede decir, sí, soy santo. Porque el Señor lo ha puesto en posición, lo ha apartado del pecado y lo ha apartado para Él. Usted es santo. Ahora, cuando le pregunten, ¿vive una vida santa? Ahí la respuesta sí, ya usted tiene que evaluarla. Porque ya le estarán preguntando acerca de la santificación progresiva, viviendo de acuerdo a lo que Dios le ha apartado. Y la santificación final, cuando el Señor venga por su iglesia y nos va a apartar de la presencia misma del pecado. Por lo cual, mis hermanos, la santificación, como ya lo habíamos dicho antes, tiene tres aspectos. El primer aspecto, santificación posicional, donde Dios hace toda la obra, donde usted lo posiciona en un lugar privilegiado al lado suyo por Cristo Jesús. Mientras que la progresiva, esa es donde usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que vivir una vida de acuerdo a la posición que nos ha dado. Y eso lo hacemos en conjunto trabajo con el Señor. El Señor nos da la palabra y de su Santo Espíritu. Y la santificación final, obra que también el Señor la hace cuando Cristo venga y nos aparta de la presencia misma del pecado. Bueno, hermanos, hasta aquí nos quedamos con este tema de la santificación. No olvidemos que vamos a seguir tratando este tema, porque es algo que el Señor demanda, que vivamos una vida de santidad porque Él es santo. Si tiene alguna pregunta, puede hacerlo en los comentarios y en el próximo video vamos a contestar si en caso tendrá alguna pregunta. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos.